Hay infecciones recurrentes, ¿cuántas veces? Dificultad para respirar, ¿cuántas situaciones podrían considerarse verdaderamente de emergencia que uno literal tiene que salir soplado a atenderse? Bueno, justamente, ¿quién más que el experto en toda esta temática? El doctor Jorge Spitaleta. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo saber, cómo medir, verdad? Así como ustedes en los hospitales que tienen como colores, ¿verdad? ¿Cómo medir nosotros si verdaderamente tenemos que salir disparados? Bueno, hay cosas que se presentan de imprevisto que normalmente uno debería tenerlas en cuenta y en mente, como por ejemplo, si usted empieza con una dificultad respiratoria súbita, que definitivamente siente que no puede respirar, un dolor en el pecho opresivo que dura más de 10 minutos, que no es lo típico, si hay alguien que tiene alteración del estado de conciencia. Estas son situaciones que llamamos emergencias y uno debería pues dividir, y esto es parte de lo que hacemos normalmente en los hospitales, dividir si es una emergencia o una urgencia, que a veces uno tiende como a intercalar los términos, a ponerlos sin ninguna diferenciación. Inclusive la OMS hace diferenciación en esa par de términos. Entonces, una emergencia es una situación que amerita un tratamiento inmediato y en el cual corre riesgo inminente la vida. Si no se hacen intervenciones inmediatas, realmente la vida corre riesgo. Una urgencia es una situación médica que ocupa tratamiento, digamos, con relativa celeridad, pero que en realidad no está corriendo en riesgo la vida. No es carácter de vida o muerte. De vida o muerte, digamos. exacto. Entonces, un dolor de cabeza severo, pues usted puede considerarlo una urgencia. Algunas infecciones se consideran una urgencia, más no una emergencia médica. Queremos invitar a los amigos que nos están viendo en este momento y todos los que nos estén oyendo o estén en la compu ahí, estamos en vivo en Facebook Live, así que para que se conecten, hagan las consultas, que el doc se las va a contestar inmediatamente aquí en vivo. Doctor, ¿en qué momento, digamos, se requiere la intervención de un especialista en esa situación, por ejemplo? Por ejemplo, y lo más frecuente, digamos, son los ataques cardíacos, lo que la gente llama un ataque cardíaco, que es realmente un infarto, o un paro. Pues esto ocupa realmente una intervención inmediata. Por ejemplo, un paciente que presenta un paro cardíaco secundario a un infarto, obviamente lo primero es dar las maniobras de RCP para sacarlo del paro, pero aún en el transparo, aún durante el paro, este paciente puede ser llevado a una sala de hemodinamia e intentar abrirle la arteria culpable que le causó el paro cardíaco a este paciente y este paciente recuperarse. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con algunas otras patologías como la embolia pulmonar, que es muy frecuente en pacientes posoperados, en obesos, en pacientes encamados. Entonces, este paciente presenta una dificultad respiratoria, puede presentar un paro cardiorrespiratorio y aún durante el paro cardíaco se le pueden administrar medicamentos para intentar abrir esa arteria para mejorar el pronóstico de este paciente. Entonces sí son situaciones realmente que ya llevan el límite, digamos, de que el paciente puede morir si no se realiza una intervención. Estas son en las cuales definitivamente la intervención de especialistas pues puede causar precisamente esa diferencia. Ahora que usted dice paros, ¿verdad? O ese infarto que a todos le tememos en ese momento donde alguno a lo mejor tiene alguna condición, pero que además le empieza ese dolor, esa presión en el pecho. ¿Cómo intervenimos esas situaciones? ¿En qué momento verdaderamente uno está en una emergencia? Okay. Bueno, definitivamente todos los dolores torácicos deberían considerarse prioritarios. Si es un dolor que viene y va, que aumenta con la respiración o con los movimientos, probablemente este no es un dolor realmente de origen cardiovascular. El dolor de origen cardiovascular generalmente se caracteriza porque es en reposo, es opresivo, normalmente del lado izquierdo lo consideramos por arriba del ombligo hasta las mandíbulas. La irradiación, por ejemplo, a mandíbula es típica del dolor de origen cardiovascular. Se irradia a los hombros, no necesariamente al hombro izquierdo, puede ser igual al hombro derecho, normalmente lo asocian al hombro izquierdo, puede ser a cualquiera de los dos hombros, pero es un dolor que permanece más allá, que normalmente a pesar de que yo esté en reposo, de que yo acueste al paciente, el dolor persiste, la gente lo refiere como una sensación inminente de muerte. O sea, la gente te dice, este dolor nunca me ha dado y siento que me voy a morir de este dolor literalmente. Entonces es algo que definitivamente tenemos que llamar inmediatamente
al servicio de emergencias para poder trasladarlo de manera rápida. Ahora, ¿un derrame cómo se comporta? Ok, los derrames cerebrales es otra de las patologías y que deberíamos más bien enseñar inclusive mucho más que los infartos, porque el tiempo de acción en los derrames cerebrales es mucho más chiquito, corto ¿verdad? Claro. que en los infartos. Entonces, cualquier persona que presente alteración del estado de conciencia, que presente dificultad para hablar, dificultad para mover la mitad del cuerpo, o que la mímica facial, que ustedes lo pongan a sonreír o a cerrar los ojos, la mitad del cuerpo, la mitad de la cara no se mueva, estamos ante la posibilidad de que el paciente esté haciendo un derrame cerebral y este paciente debe ser conducido de manera rápida, y no solo de manera rápida a cualquier sitio, sino a un sitio donde se puedan hacer una serie de estudios que puedan definir que le podamos dar el tipo de terapéutica que ya está autorizada para abrir ese vaso sanguíneo. Entonces, por eso es que a veces decimos que si una persona está sufriendo un derrame, es muy complejo llevarlo nosotros mismos, transportarlo nosotros mismos al centro médico más cercano, sino que deberíamos activar todo el sistema de emergencias para que una vez evaluado este paciente en sitio, puedan decidir que se va a trasladar a alguno de los hospitales donde puedan realizarle una tomografía de manera temprana y poder utilizar el tratamiento indicado. Entonces, no necesariamente es coger al paciente y transportarlo, montarlo en el carro y llevarlo nosotros, sino que a veces es mucho mejor medida activar el sistema de emergencias y esperar ayuda. Que los expertos decidan qué hacer, digamos, en ese caso. Exactamente, diferente es, por ejemplo, si el paciente está sangrando. Si tuvo una lesión que esté sangrando, pues obviamente vamos a crear presión, podemos intentar un torniquete, si es en una extremidad, y trasladar ahí sí lo más rápido a un centro donde le puedan prestar atención. Pero hay ciertas patologías médicas que es mejor ubicarnos y definir hacia qué sitio vamos, a diferencia de, por ejemplo, si es un accidente con un sangrado importante. Por ejemplo, doctor, los cuadros virales en el país, ¿verdad?, son tremendamente recurrentes. Paula nos escribe y nos dice que tiene un pequeño de 6 años que ha tenido que salir corriendo una y otra vez con un cuadro, ¿verdad?, que son emergencias, literalmente, dependiendo del caso. ¿Qué podríamos aconsejarle a ella? Okay. Primero, pues en un pequeño que hace recurrencias, hay que ver si está haciendo además broncoespasmo, si está asociando algo que llamamos bronquitis asmatiforme o asma. Entonces, si hay alguna terapéutica que podríamos darle a estos pacientes para cuando inicia la crisis, evitar que esa crisis avance. Si es un cuadro infeccioso respiratorio, pues habría que definir por qué está haciendo cuadros recurrentes, hay que definir si tiene esquema completo, por ejemplo, de vacunación, si está vacunado contra influenza, si a pesar de esto tiene múltiples recurrencias, definir si ocupa algún otro tipo de medicamentos que ayudan a prevenir de alguna manera los procesos infecciosos. Obviamente los procesos infecciosos respiratorios, lo más peligroso es que lleven a problemas ya más graves como un paro respiratorio, que ocupen ventilación mecánica y esto. Pero si el proceso respiratorio lo que nos está llevando es, por ejemplo, a broncoespasmo, que es una crisis asmática que ya a los 6 años perfectamente se puede dar, por debajo de los 2 años no lo consideramos, pero por arriba de los 2 años sí, entonces debemos definir si este paciente es candidato a algunas terapias que pueden mejorarle y evitar que una crisis lleve a una crisis severa. Ahora, Sonia, por ejemplo, nos comenta que cada vez que se levanta por la mañana, ¿verdad?, o así como cuando ya está por levantarse, hay como una pequeña falta de aire, como que se ahoga. Y ella, la duda es que si esto le está alertando algo, ¿qué le podríamos recomendar a ella? Pues probablemente sería prudente hacerse algún grupo de estudios, definir si no es hipertensa, si no tiene problemas de tiroides, si no está haciendo, no necesariamente esto quiere decir nada, a veces con cambios súbitos de posición, dependiendo un poco de cómo esté nuestro tono de los vasos sanguíneos, podemos presentar inclusive sensación de mareos, podemos desmayarnos inclusive si cambiamos muy rápido de posición. Entonces hay que ver si es esto, hay que ver si no tiene, por ejemplo, si es después de estar dormida durante toda la noche, si no tiene un proceso de un reflujo gastroesofágico que le produzca un poco de irritación, un poco de tos posterior a estar acostado y esto le produzca simplemente esa sensación de dificultad respiratoria. No necesariamente es algo grave, pero sí es prudente que consulte y defina algunas peculiaridades de ese problema y poder evitarlo simplemente para que no le cause problemas a posterior. Sí, claro, no claro. Parece ser, si se resuelve
con solo caminar o de moverse rápida después de esto y pasa rápidamente, no parecía ser una emergencia o algo que amerite ir a un servicio de emergencias, pero que sí definitivamente pues estudiarse. Yami Venegas, 53 años, y nos dice que sí, que tiene un dolor en el sector izquierdo, ¿verdad? Que le molesta frecuentemente. Ok, si el dolor se presenta permanentemente, muy rara vez va a ser de origen cardiovascular. Hay que ver si lo asocia con algún tipo de movimiento especial, con la respiración. Tenemos muchas articulaciones que pueden molestar. A veces posterior a infecciones virales se inflaman algunas articulaciones que unen el esternón con las costillas y esto es muy doloroso. Es un dolor punzante que empeora cuando yo respiro profundo, que mejora con la expiración, que no tiene que ver, que cambia a veces con las posiciones, por ejemplo. Entonces, si el dolor es variable, si cambia con las posiciones, si cambia con la respiración, probablemente no sea un dolor de origen cardiovascular. De todas maneras, pues las mujeres por arriba de los 55, ella tiene 53, por arriba, ahí en esa edad empiezan, digamos, a equiparar el riesgo cardiovascular con los hombres, entonces debería pues sí definir si no es hipertensa, si no tiene un trastorno de lípidos, hay que ver la historia familiar de ella, si tiene familiares mujeres que hayan sufrido de eventos cardiovasculares, y entonces sumando todas estas factores, podemos definir si este dolor es de riesgo o no. No todos los dolores torácicos son una emergencia, pero sí hay que saber definir, como les digo, el dolor torácico de origen cardiovascular normalmente persiste, a veces se inicia con el esfuerzo, pero persiste en el reposo, dura más de 10 minutos, es opresivo, es muy agudo, se irradia normalmente a mandíbulas y tiene esa sensación que todos los pacientes refieren que es una sensación de muerte inminente. Jenny, doctor, nos dice que ella siente espinas aquí en todo este tracto de la garganta que incluso se le bajan por el pecho. Ok, hay que ver si es, por ejemplo, a veces más bien lo que va pasando y que expliqué un poco es que tenemos algo que se llama reflujo gastroesofágico. Entonces, el ácido que sube del estómago por el esófago puede subir hasta arriba. Inclusive hay muchos pacientes que presentan tos nocturna por reflujo gastroesofágico. Entonces hay que ver si esa sensación de ardor, de como las espinas, es simplemente porque está teniendo nada más un reflujo gastroesofágico y obviamente el pH del estómago es completamente diferente al pH del esófago y ese ácido irrita, quema y produce esa sensación como de dolor punzante. Esa es una de las causas. Obviamente, pues habría que definir ese dolor, cuándo lo presenta, cómo lo presenta y probablemente el estudio inicial que le recomendaríamos es acudir donde un médico, definir si hay que realizar una gastroscopía para definir si presenta un reflujo gastroesofágico. Tenemos también a Sofía Canale que ella pregunta cómo reaccionar frente a un infarto cerebral. ¿Qué podemos hacer? Básicamente es tener el paciente en reposo y pedir ayuda, o sea, activar el 911. Esa es la prioridad porque es como nos van a ubicar, donde los vamos a tener que llevar para poder precisamente hacerle estudios radiológicos al paciente que nos definan que el TAC está normal, que la presión arterial no está muy elevada, puede estar elevada pero no muy elevada y con una tomografía normal nos va a permitir darle el medicamento para abrir los vasos sanguíneos si pensamos que está en una trombosis o si ha pasado más tiempo del prudente para el medicamento, ya ahora hay algunas otras terapéuticas de tipo invasivo por parte de los neurocirujanos o neurólogos intervencionistas donde pueden meter, así como hacemos en el corazón, abrir la arteria que tapa, pues también se pueden abrir las arterias que se tapan en el cerebro a través de procedimientos invasivos y ese sí tiene un poquito más de tiempo, pero tenemos un medicamento que funciona muy bien entre las 3 y 4 horas y medias iniciales del evento vascular cerebral. Entonces, si tenemos un derrame, esto sí es una prioridad, debemos educar a la población, así como todos sabemos del infarto, educar a la población, debería haber una activación del sistema de emergencias para los derrames cerebrales, porque definitivamente los derrames cerebrales dejan secuelas a largo plazo, dejan deshabilidades, entonces debemos poder llevar rápidamente a estos pacientes para evitar todo esto. Doctor, son muchísimas preguntas las que se generan en el Facebook Live y otras de Shirley, que ella habla de las alergias alimentarias, ¿verdad? O que eventualmente pudieran ser de medicina, una intoxicación, algo así. ¿Qué hacer? Ok, normalmente los pacientes que son alérgicos lo saben, evitar.
preguntar siempre, porque a veces hay contaminaciones cruzadas, entonces preguntar siempre con qué cocinan y obviamente evitar medicamentos, no tomarnos los medicamentos que nos recomienda el vecino, sí. porque a veces no sabemos, a él le pudo funcionar, pero usted puede ser alérgico a eso y tener una reacción alérgica. Hay algunos medicamentos que funcionan de manera muy rápida y es básicamente la epinefrina. Todavía en Costa Rica no tenemos algo que se llama el EpiPen, que es un lápiz de epinefrina que normalmente pues uno lo pudiera intentar conseguir fuera para tenerlo si somos personas severas, bien alérgicas, claro. Definitivamente es una medida salvadora. Es como una inyección de insulina con una aguja súper pequeña que se aplica a nivel subcutáneo, que tiene una dosis única y que realmente salva vidas. Entonces, si son personas realmente alérgicas, pues la recomendación es probablemente ir donde un alergólogo, intentar conseguir una receta para poder tener la consecución de esto. Obviamente, pues hay algunos otros medicamentos por vía oral que no funcionan tan rápido como este, que son pues esteroides o antihistamínicos, pero lo más importante es que si somos alérgicos, obviamente evitar exponernos innecesariamente y ante una exposición, si sabemos que somos alérgicos, pues consultar rápidamente, porque entre más rápido se instaure el tratamiento, es más fácil cortar el ciclo que se desencadena de la reacción alérgica que esperar mucho tiempo. Doctor, lo voy a comprometer aquí en vivo porque hay muchas consultas en el Facebook para ver si está con un ratito y le puede contestar a nuestros amigos televidentes para apoyarlos en la temática. Claro. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Con gusto. Es un placer tener